Y qué importante es tener en cuenta que el Evangelio tuvo que ver con dar. El cielo dio lo más precioso que tenía. El Padre dio a su Hijo. Así fue. Entonces, cuando el Evangelio se resume en dar, el Hijo de Dios no puede pensar en nada más que recibir, y eso debe de contribuir a, yo quiero imitar a mi Padre, a mi Señor, quiero también dar. Así que en la iglesia, a los corintios, el apóstol Pablo, al escribirles, les dice, oye, hay muchas cosas que tengo que corregir, pero hay algo que me ha gustado, esa pregunta. Mira que tuvo que corregir problemas matrimoniales, problemas de relaciones, tuvo que corregir problemas de egoísmo, problemas de riñas entre hermanos, pero en el último capítulo les tuvo que hablar y decir, que habéis preguntado qué podéis hacer para ayudar al Señor a través de los siervos o los hijos del Señor. Aquí tenéis la respuesta. Y en el capítulo 16, por favor, si queréis ir conmigo, capítulo 16 de Primera de Corintios. Todos sabéis que estamos estudiando el libro de Corintios y hemos llegado al último capítulo. Y qué bueno es que al mirar ahí tenemos una buena enseñanza. Y solamente leeré los 4 primeros versículos y nos vamos a detener ahí. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, esa es la respuesta. Empieza a decir, en cuanto a la pregunta que habéis hecho de ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieseis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Vamos al Señor en oración, en un momento vamos a ver la enseñanza de la palabra de Dios. Amado Padre, Dios santo que estás en los cielos, gracias por el privilegio que tú nos das de estudiar tu palabra. Gracias porque al estudiar tu palabra no saltamos lo que no nos gusta ni cogemos solamente lo que nos gusta, sino que como dice tu palabra, todo el consejo de Dios es bueno para cada uno de nosotros. Porque toda la Escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí, Señor, tú nos salvas, pero no para que nos crucemos de brazos, sino para que seamos útiles para ti y en este mundo donde estamos, Señor, hasta que tú nos lleves a tu presencia. Gracias por lo que tú nos enseñas en tu palabra, porque tu palabra es perfecta y a pesar de que lleva 2000 años o más de persecución, de que el hombre la rechaza, la quema, la intenta destruir, tu palabra permanecerá, porque tu palabra está validada por tu misma persona. Tú eres Dios. Nadie podrá vencer a Dios. Tu palabra es el verbo, la voz de Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Y tu palabra, tú mismo dijiste, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Señor, gracias por lo que tú nos enseñas en ella, que sabemos que ella es digna de tenerse en cuenta, que hoy si hay alguien aquí que todavía no te conoce, que reconozca que tú eres el único Dios verdadero y has provisto la única salvación que puede tener el hombre, que es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, al cielo, sino por Jesucristo. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una vez más, me alegro mucho de veros a vosotros. Cada uno de vosotros estáis aquí porque el Señor ha obrado para que lleguéis a este momento. Algunos están ausentes y Dios también, para ellos, tiene oportunidades para hablarles. Gracias a Dios se graba, gracias a Dios hay oportunidad de escucharse después. Pero qué bueno es que cada enseñanza en la palabra de Dios
debemos de darnos cuenta junto con el apóstol Pablo, como él dijo a la iglesia en Éfeso, no he rehuido enseñaros todo el consejo de Dios, porque para vosotros es bueno, es necesario y debemos de saberlo. Así que, hermanos, cuando se habla de diezmos y ofrendas, hay un sinfín en este mundo de confusión, hay un sinfín de abusos, hay un sinfín, y sabéis que nuestra iglesia no enfatiza esos temas. Sin embargo, la Biblia sí que los nombra y no podemos hacer caso omiso a nombrar la ofrenda, el diezmo. Además, cuando lo veáis, lo que la palabra de Dios enseña, os vais a dar cuenta que si es que Dios nos da una oportunidad de servirle también a través de esta forma de llevar el Evangelio a otros. Así que tengo que reconocer, en favor de los creyentes en Corinto, que tantos capítulos hemos estado hablando en contra de ellos, como hasta incluso cuando tomaban la cena del Señor no lo hacían correctamente, algunos se traían un bocata de jamón y chorizo y se ponían ahí. No, hombre, cuando venimos a la cena del Señor, todos compartimos la cena del Señor, no se trae cada uno su bebida ni su comida, sino que tomamos todos algo común entre todos para que ninguno destaca. Además, unos no se esperaban a otros y unos venían ya que habían bebido y estaban en esa presencia. Tantas cosas que el Señor viene corrigiendo, pero llega a este momento, en el capítulo 16, y Él tiene que decir, en cuanto a esta pregunta, os voy a dar la oportunidad de que podáis ser útiles y servir al Señor. Así que le preguntan acerca de la ofrenda que estaba el apóstol Pablo colectando para los santos pobres en Jerusalén. En este tiempo, seguramente era lo que estaba cuenta la historia, que en el tiempo del emperador Claudio había venido una gran hambre a toda la tierra y estaban pasando muchas necesidades y lo que hacían para suplir el hambre, no es más ni menos que incluso lo que hacemos hoy, pues llevaban alimentos o algún dinero para que pudieran comprar alimentos de unos lugares a otros, donde tenían posibilidades, y Pablo está en la región de Corinto, de Galacia y toda esta zona, y él está haciendo una colecta de las iglesias diciéndoles, vosotros que Dios os ha dado una solvencia económica, ¿por qué no contribuís a apoyar a las necesidades de esos hermanos? Pero qué casualidad que esta enseñanza va junto con algo que ya debe de ser habitual en la iglesia. Y vamos a ver qué era esas cosas que eran habituales en la iglesia que ellos tenían. En primer lugar, quisiera hablar de lo que es diezmo y ofrenda. Diezmo versus ofrenda, podríamos llamarlo. Según la Biblia, por supuesto, porque hay muchas opiniones humanas, pero queremos ver qué nos enseña la palabra de Dios. La diferencia principal entre el diezmo es que el diezmo, especialmente lo vemos en el Antiguo Testamento, el diezmo verdaderamente era una entrega obligatoria que correspondía, por supuesto, al 10% de las ganancias o de la cosecha que daban todos los creyentes al templo. Y tenemos que entender de alguna manera que el cuerpo que gobernaba, el conjunto que gobernaba Israel, estaba unido el gobierno junto con el cuerpo religioso. De alguna manera, ese grupo del Sanedrín, precisamente, también eran parte del templo y también de gobernaban también. Entonces, recogían ese 10% y realmente la ofrenda la ofrenda es una donación voluntaria que se da por amor, gratitud o compasión. Así que puede ser de cualquier cantidad o forma la ofrenda. Ahora, una cosa muy importante, porque algunos piensan, bueno, es que en el Antiguo Testamento, no. En el Antiguo Testamento también se daban diezmos con amor y de corazón y de verdad. Así que ambos, si salen de un corazón sincero y agradecido, son una expresión de
fidelidad, un reconocimiento de que Dios es el dueño de todo y una muestra de amor y dedicación a la obra que de alguna manera cúspide fue manifestada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo y predicada a y en todo el mundo. Así que tanto una cosa como otra, si sale de un corazón sincero, agradecido y que está mostrando realmente un reconocimiento al que lo da, que es nuestro Señor, están bien delante del Señor. Ahora, déjame daros algunos versículos. Salmo 24, versículo número 1, la primera cosa. Recordad que lo importante no es ni tu ofrenda, ni siquiera eres tú, es a quien se lo da. Eso es lo importante. Porque las críticas que vemos hoy en día, de que si dar o no dar, si sacan o no sacan, es porque no están poniendo los ojos en el que debe de recibir la ofrenda, que es nuestro Dios Todopoderoso. Dice el Salmo 24, versículo número 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quién es el dueño de todo? Dios. Cuando empiezas así, dices, espera un momento, espera. Lo que yo he trabajado es mío, no es de Dios. Bien, vas empezando bien, estás calentando ya el terreno. ¿Por qué? ¿Quién te da a ti las fuerzas? ¿Quién te da la inteligencia? ¿Quién te da verdaderamente la posibilidad? ¿Y tú eres tú solo o los que te rodean también contribuyen a que tú puedas hacer lo que haces? De alguna manera nadie vive ni muere para sí. Todos dependemos en primer lugar del Altísimo y en segundo lugar de los que nos rodean. Así que lo que tú tienes, ten en cuenta de quién ha empezado Dios a dártelo. ¿Quién te dio la vida? Desde que eras un embrión, Él puso sus ojos en ti. Fíjate si te ha dado y tiene tu vida. Así que empezando por ahí ya vemos realmente que cuando vemos quién es el dueño de todo, ya vemos que si el dueño de todo pide que yo le manifieste mi fidelidad, mi amor y mi gratitud, dándole una parte del total de todo lo que Él me da, ¿tendrá derecho o no tendrá derecho? En Gálatas 6:10 nos dice la palabra de Dios, en el Salmo 50, versículo 12 dice, y esto es Dios hablando, he saltado, en Salmo 50, 12 dice, Dios hablando a todos, a ti y a mí, dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Me está hablando Dios. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Aún tus sacrificios, está diciendo a los judíos, yo no los necesito. No piensen que tú vienes a ayudarme a mí o a darme a mí algo, porque yo no tengo. No, yo ni lo necesito. Dice versículo 14, Salmo 50, 14, sacrifica a Dios alabanza. ¿Sabes lo que yo quiero de ti? No es tu dinero. Lo que yo quiero de ti es tu corazón, que me alabes de todo corazón. No lo necesito. Yo soy el dueño de todo. ¿Sabes que el Señor más de una vez a que le roba al Señor, el Señor se lo puede más fácilmente reclamar? Y de hecho más de una vez algunas personas piensan, Dios no me ve, yo voy a robar lo que no... Y Dios dice, qué poco me va a costar hacerte perderlo, lo que tú crees que has retenido para ti. Porque Él es dueño y todopoderoso, pero Él no está intentando hacerte mal. Él está intentando, y lo quiere hacer, que tú pongas los ojos en el autor de tu vida, el autor que sostiene tu vida, y también aquel a quien un día tu vida le dará cuenta. Así es. Así que sigue diciendo, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Y eso está diciendo, tú estás en deuda. Si tu vida me pertenece a mí, entonces tú estás en deuda con el que te ha dado la vida. Por supuesto. Los corintios habían aprendido algunas de estas cosas y el apóstol Pablo
dice, qué bendición y qué ejemplos son los macedonios para estos corintios. Y les dice en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, les dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Y ellos le preguntaron, y el sobre, si lo veis ahí, lo tenéis vosotros, y está puesto así, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Veis que no aparece la palabra diezmo? Y dice, lo que tu corazón. No con tristeza ni por necesidad, no estás obligado, ni que, ¡ay, qué rabia que Dios me está! No, tranquilo. Porque Dios ama al dador alegre. Es lo que desea, ver tu corazón agradecido. El ingrato piensa que todo le pertenece a él. El ingrato piensa que el mundo gira alrededor de su ombligo. Y dice, todo el mundo tiene que estar para mí, por mí. Entonces yo reclamo mis derechos, reclamo mis... Y Dios dice, espera, si hay alguien que es el centro del mundo soy yo, no tú. Así es la realidad. Así que vemos realmente que lo que Dios quiere de ti y de mí es que, y sobre todo de los cristianos, que sepamos bien lo que es una mayordomía cristiana. Tú has sido creado para ser el mayordomo de lo que Dios ha puesto en tu vida y alrededor de ti. Un mayordomo. Y especialmente el cristiano debe vivir una vida en la que es un mayordomo. ¿Sabéis lo que es un mayordomo? Un mayordomo no era dueño de las cosas de la casa. Un mayordomo había recibido del dueño la responsabilidad de cuidar, ministrar, administrar y hacer incluso fructificar y crecer lo que el amo ponía en sus manos. Así que lo que Dios pone en tu propia vida, tu propia inteligencia, tu propia fuerza, debe de ser para reconocer al Dios que te ha dado la vida, al Dios que te sostiene la vida y al Dios que ha dado su vida por ti para redimirte y hacerte hijo suyo, si has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador. Así que seamos conscientes de que ser mayordomo de Dios significa que administramos lo que es de Dios porque todo pertenece a Dios. Creo que todos visteis en 1 Corintios 4, el versículo número 2, que Dios espera de los mayordomos algo muy importante que espera de todos. Dice 1 Corintios 4, 2, ahora bien, se requiere de los administradores, es lo mismo que mayordomos, que cada uno sea hallado fiel. Fiel. ¿Tu vida demuestra esa fidelidad al Dios que te ha dado la vida? ¿Tu vida está cada día reconociendo que está siendo sostenida tu vida por Dios y agradeces a Dios constantemente? Qué bueno es ver que a Dios tenemos la oportunidad de agradecerle. Primera cosa, muy importante, dar ofrenda es un acto de adoración. Y ahí voy a parar y por eso. ¿Por qué? Porque Dios espera que yo le adore, no solamente diciendo, alabado sea Dios, y está bien que lo digas, si sale de tu corazón, por supuesto, pero alabado sea Dios, se debe de manifestar también con acciones de gracia. Así lo llama la palabra de Dios. Actos que muestran esa gratitud al Dios que te ha dado lo que no te mereces. La gracia de Dios es lo que Dios nos da a nosotros. Yo no me merezco la salvación y Él me lo ha regalado. Yo no me merezco ni la vida, porque la paga del pecado es muerte. ¿Lo entendéis? Que eso es ley divina. Sin embargo, Dios dice, soy paciente para contigo, no queriendo que perezcas, sino que estoy esperando a que procedas al arrepentimiento. Así es como es Dios para con nosotros. Y qué bueno es que cuando me doy cuenta, entonces digo, quiero adorarte, Señor. ¿Cómo puedo hacerlo? Dar ofrenda es un acto de adoración. Dice en Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. La palabra ofrenda, y lo vamos a ver, incluye un sacrificio, realmente. No sé si os acordáis
pero David quería comprar un terreno y al dueño que se iba a dar, siendo David, dice, no, no, te lo regalo. Y dice, no, no, no le ofreceré ni le daré a Dios algo que no me cueste sacrificio. Y en un sentido lo que estaba haciendo no era por aprovecharse de ese hombre, ni porque él tenía que gastar, sino porque reconozco al Dios Todopoderoso que me lo ha dado todo. Entonces, esto no es nada lo que yo tengo que hacer por él y para él, comparativamente. Así que él sabe que ese sacrificio es una manifestación de gratitud y reconocimiento a quien ofrece. Sigo leyendo, Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, eso es reconocer quién es, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. No sé si os dais cuenta, pero está resumida la ley ahí, la ley de Dios. ¿Te das cuenta de que la ley de Dios se resume en 2 mandamientos? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y Dios dice, sí, tú me amas a mí, ¿cómo estás tratando a tu prójimo? Porque si tú a tu prójimo que ves no le manifiestas tu amor, entonces a mí que no me ves, me parece que no lo estás manifestando realmente. Si tú ves un necesitado y alguien que tiene necesidad para pasar el mes o la semana, y tú cierras tus ojos y miras para otro sitio y piensas, pues, lo que es mío y que nadie me lo toque. Yo no comparto nada. Gracias a Dios que Dios no pensó así. Porque si Dios hubiera pensado así, lo que es mío, no te comparto nada, tú y yo estaríamos en el infierno. Es lo único que merecemos. Y sin embargo, la gracia de Dios es que Dios dio, aun cuando ni siquiera tú te dabas cuenta de tu gran necesidad. Dio lo mejor, su propio Hijo. Qué bueno es que ahí nos dice, Señor, te reconozco a ti, así ofrendo para tu honrarte y glorificarte a ti. Y veo las necesidades de mi hermano, entonces yo voy a guiar estas ofrendas o esta ayuda para que otros puedan ser suplidos también. De hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Esto es un cuerpo de Cristo, eso es una iglesia, eso es realmente Cristo viviendo en su cuerpo, la iglesia. Porque Cristo, que es la cabeza, hace que todos sus miembros trabajen a una para honrar al Padre, para darle la gloria a Dios. Qué bueno. Así que por eso dice Gálatas 6:10, el apóstol Pablo enseñando también a la iglesia en Galacia, le dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sabéis lo que es esto? Y yo sé que quizás aquí no es el momento, pero lo voy a meter aquí, porque creo que es importante que, hermanos, tú has sido salvo para ser una bendición para otros. ¿Lo entiendes? Tú no has sido salvo, has venido a la iglesia para ver cuánto puedes sacar de todos los demás. Dios quiere que tú seas una bendición para otros. En todas las áreas. Moral, espiritual, físicamente, y si quieres que diga la palabra, y económicamente también. Por supuesto, Dios quiere que seamos bendiciones para otros. Sí, es verdad que pasamos por pruebas, más de uno, y en esos momentos Dios dice, ahí está, hoy te ayudo a ti, mañana tú ayudarás a otro. Y hermano, Dios nos enseña a ser bendiciones para otros. Os voy a dar una ley, quizás no la dice, no está estrictamente, pero sí que Dios lo enseña, que seamos buenos administradores. Mi padre me enseñó esto. Tú ganas 5, vive con 3, ten uno para emergencias y otro para ahorrar. ¿Has visto qué fácil? Ganas 5, vive con 3, 60%.
20 para emergencias, 20% para emergencias, y 1 para ahorrar. ¿Y el ahorro qué es? El ahorro es sencillamente una forma de siempre tener una oportunidad de darle gracias a Dios, una oportunidad de ser de ayuda para otros, una manera de cómo, de alguna manera, siempre tengo la posibilidad de ser bendición para otra persona. O incluso para algo extra en mi vida, si Dios lo permite, por supuesto. El 20% para emergencias está perfectamente adecuado para que yo digas, ¿y si me encuentro en un apuro? Cojo el 20%. Eso es gratis, no os cobro nada. seguimos. ¿Sabéis una cosa? Me llama mucho la atención como hoy en día la gente trata de tergiversar la palabra de Dios e incluso no dejar que la Biblia nos enseñe y nos instruya y nos muestre lo que... Primera cosa que quiero sacar aquí, en el versículo número 2. Cada primer día de la semana. ¿Os habéis dado cuenta qué dice? Cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿Los lunes? No, el domingo. Hoy es el primer día de la semana. Así que ya vemos aquí algo que el domingo, ¿por qué nos reunimos el domingo? ¿Por qué es tan importante el domingo? ¿Qué pasa en el domingo que nos reunimos? ¿No se reunían en el Antiguo Testamento el sábado? ¿Pero qué nos enseña la palabra de Dios? Primero, ¿por qué nos reunimos el domingo? 2 eventos importantísimos a tener muy en cuenta por los cristianos. La resurrección de Jesucristo. Nos reunimos el domingo porque nuestro Señor Jesucristo resucitó en el día domingo. Dice Lucas, capítulo 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Os estoy diciendo, las mujeres estaban ahí presentes, como estábamos diciendo. El primer día de la semana madrugaron para dedicarle ese tiempo al Señor. Esto primero, muy importante. Guardamos el domingo porque 2 acontecimientos. Uno es la resurrección del Señor Jesucristo y el segundo es la venida del Espíritu Santo. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? Pentecostés. ¿Y eso qué me dice Pentecostés? ¿No era una fiesta de los judíos? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué día caía Pentecostés? Dice Hechos, capítulo 2, versículo número 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Ahí estaban juntos. Y de repente vino el Espíritu Santo. Día de Pentecostés. La palabra Pentecostés es 50, o sea, 50 días después de la Pascua. ¿Os dais cuenta la Pascua qué día caía? Siempre un sábado. Cuenta 50 días. ¿En qué te cae? 7 por 7, 49. Y un día más, si es sábado, después de sábado cae. Pentecostés siempre caía en domingo. Y el día de Pentecostés fue el día que el Espíritu Santo vino a morar permanentemente en todos aquellos hijos de Dios que conocían a Cristo como su Señor y Salvador. Y qué bendición tan grande. Así que qué bueno que vemos realmente que en Pentecostés se ofrecían las primicias de las cosechas o de lo que traían al Señor, y nosotros los cristianos en ese Pentecostés o a través de la obra del Espíritu Santo, nosotros recibimos precisamente la herencia del creyente, el Espíritu Santo, morando en ti. Porque si uno no tiene el Espíritu Santo, no es de él. Lo primero que un creyente recibe es el Espíritu Santo. Y cuando recibes el Espíritu Santo, la vida entra en ti. Entonces realmente eres posesión de Dios y realmente
esa primicia marca y garantiza, por eso se llama las arras o el sello, de que tú tienes una herencia eterna ya garantizada. Qué bueno y qué bendición tan grande tenemos. Así que dice 2 Corintios 5:5, más el que nos hizo, para esto mismo nos hizo, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Sabéis lo que son las arras, no? En unas bodas, a veces, se da un anticipo o una muestra de que mis posesiones son todas tuyas. Pero aquí hay una muestra. Y eso es lo que es el Espíritu Santo cuando entra en nosotros y dice, este es el anticipo de que ya tienes vida espiritual eterna. El Espíritu Santo morando en ti. Así es. También dice en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué bueno y qué bendición tan grande tenemos. Ahora, hemos visto 2 eventos. Ahora vamos a ver 2 ejemplos que nos sale en la palabra de Dios. El primer ejemplo es la celebración de la Santa Cena. Los apóstoles, una vez comenzaron a partir de este día de Pentecostés, celebraron la Santa Cena cada primer día de la semana. Y nos dice la palabra de Dios en Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y se alargó el sermón hasta la medianoche. No os preocupéis, no vamos a estar hasta la medianoche, pero él estuvo ahí con ellas y celebraron el primer día de la semana ese partimiento del pan, como era costumbre. Además, el otro evento es que se recogían por costumbre las ofrendas cada primer día de la semana. Es lógico, si era el día que se reunían, era la oportunidad que tenían de recoger ofrendas. Dice, como hemos leído en el versículo número 2, cada primer día de la semana. Como reunís, entonces, si recogéis la ofrenda, y ahora os vais a dar cuenta, pues si hay que ayudar a alguien, hacer una ofrenda extra, que es lo que les está diciendo realmente, para esa ayuda que tenían que hacer. Así que qué bueno es ver que esa ofrenda tiene que ver con ese dad. Dice en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida apretada, remecida y rebosada, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, se os volverá a medir. En 2 de Corintios, capítulo número 9, versículo 6 dice, pero esto digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Qué bueno. Hemos visto que nos reunimos el domingo por 2 eventos y por 2 ejemplos que nos muestra la palabra de Dios, pero también por una designación única, ese nombre que se le da en la Biblia que marca que este día tiene un nombre único. De hecho, en castellano va perfecto, porque a lo mejor en inglés no va muy bien el nombre del día con lo que es Sunday, después no es lo mismo que domingo. Así que, pero en español va muy bien. ¿Sabéis lo que significa la palabra domingo? Viene del latín y significa día del Señor. Día del Señor. Así que el domingo nosotros, cada uno que lo nombra, cada persona, incluso los incrédulos que dice, yo tengo hoy el día libre. ¿Y qué día es hoy? Domingo. ¿Sabes por qué tienes el día libre, incrédulo? Porque es el día del Señor. ¿Te estás dando cuenta? El día del Señor estás cogiéndolo tú. Así es.
Mirad conmigo, por favor, en Apocalipsis, a propósito, que eso viene de la Biblia. Apocalipsis capítulo número 1, versículo 10. Dice la palabra de Dios que el apóstol Juan, a propósito, destaca eso, apóstol, lo cual quiere decir que yo como cristiano creo en la doctrina de los apóstoles y la enseñanza de los apóstoles, no de los hombres ni de la invención de doctrinas de otras iglesias, o como lo llaman Santa Madre Iglesia, que no, sino lo que enseña la palabra de Dios. Y dice, yo, Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, domingo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El día de la resurrección también tiene ese nombre, día de la resurrección. Así que tiene el concepto, esa palabra día, ahí en el griego, tiene la palabra día en el griego, tiene el concepto de un día festivo. O sea, cuando llaman día, la palabra ahí en el griego es genera y tiene la idea de día que es festivo, lo cual el día domingo debería ser un día de fiesta para ti. Mi Señor resucitó y yo vengo a alabarlo, a glorificarlo, a reconocerlo y a darme la oportunidad del Señor de adorarlo y también de servirlo. Qué bueno. Por eso, Juan, 60 años después de la resurrección del Señor Jesucristo, vemos que los verdaderos cristianos todavía aquí en Apocalipsis 1 se reúnen y están teniendo ese día como especial, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que la Biblia nos manda a ti y a mí, cristianos, a guardar, creer y seguir las doctrinas de los apóstoles. Dice en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mira lo que vivían los apóstoles. En la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Todo esto, ¿qué día lo hacían? El domingo. El domingo. Por eso tú y yo debiéramos de apartar de los 7 días uno especial que es del Señor el domingo. Así deberíamos de hacerlo constantemente. Ahora, seguimos avanzando un poco, que quiero acabar esos 4 versículos. Dar ofrenda debe ser sistemático y regular, nos dice aquí la palabra de Dios. Dice en el versículo 1 de Corintios capítulo 16, por favor, volviendo ahí otra vez, dice, cada primer día de la semana, espera, aquí. Cada uno aquí. Cada uno de vosotros ponga algo aparte. Así que lo tenemos ahí. Cada primer día de la semana, en primer lugar, y eso está diciendo, cobres lo que cobres. No está diciendo Dios cuánto cobras, ni cuánto ganas. Está diciendo, pon aparte algo. Pon aparte algo. Y tenían que guardarlo para ofrendarlo el primer día de la semana. Así les enseña el Señor. Coge algo de lo que el Señor te ha bendecido o has cobrado por tu trabajo y pon aparte algo. Y cada uno dé como propuso en su corazón, porque el Señor ama al dador alegre. Y es importante tenerlo en cuenta. La ofrenda debe ser sistemática y regular. Hay algunas personas que piensan, yo realmente en cuanto a la ofrenda, sí me acuerdo, porque se me ha olvidado traerme nada. Bueno, Dios sí que se acuerda. Y Dios ve nuestros corazones. Y Dios ve realmente todo lo que estamos
siendo para Él? ¿Estamos siendo buenos administradores fieles para su honra y gloria? Además dice la palabra de Dios que cada uno dé conforme Dios le prospere. Por lo tanto, no está diciendo que el rico dé 100 y que el pobre dé 100 también. No lo está diciendo en ningún momento. Está diciendo el Señor tiene en cuenta la condición de cada uno de nosotros y la situación de cada uno. Así que según haya prosperado. Y Pablo resalta a los corintios esos 3 elementos que son el concepto generoso de una ofrenda voluntaria. Una ofrenda voluntaria tiene que tener estas 3 cosas. Y eso lo vemos en 2 Corintios capítulo 8. En 2 Corintios le siguen preguntando, y en el capítulo número 8 también él les responde, dice en el versículo número 3, 8:3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. O sea, lo que dieron es no más de lo que, no dieron lo que no tenían, dieron de lo que tenían. Y eso es importante. O sea, en primer lugar, la ofrenda debe ser conforme a tus fuerzas. En segundo lugar, la ofrenda debe ser, si el Señor lo pone en tu corazón, más allá de tus fuerzas. Y tú dices, wow, eso ya parece un sacrificio. El Señor Jesucristo alabó a la viuda pobre. Dice, esta viuda que dio 3 peniques, 3 céntimos, ha dado más que el otro que ha puesto 100 euros. Porque esta de su sustento lo ha dado todo, dijo el Señor. Realmente esta ha dado desde su corazón. El otro dio lo que le sobró. Por eso lo que Dios quiere es que tú le des tu corazón, no tu dinero. Y de tu corazón el Señor pondrá su forma de obrar y de agradecerle a Él. Y en tercer lugar, que es muy importante, es con agrado han dado. Dice, estos que dieron conforme a sus fuerzas, y aún algunos más allá de sus fuerzas, que des con agrado, porque Dios ama al dador alegre. Que dieron con agrado, y eso es importante. El pueblo de Dios no debe dar porque se sienta obligado, manipulado o intimidado, o incluso engañado. Si tú das, Dios te va a devolver 2 Ferrari. No, cuidado. Dios no hay que manipular a la gente en ningún momento. La ofrenda voluntaria siempre ha sido el plan de Dios. La ofrenda voluntaria. Y todas esas palabras son importantes tenerlas. Así que la ofrenda voluntaria no debe confundirse con el diezmo, el cual en la nación de Israel, el diezmo realmente, en el sistema nacional, el diezmo realmente era como se recaudaban impuestos para el templo y para el gobierno de Israel. Aunque estudiando un poquito llegamos a ver que un judío fiel que ofrendaba y contribuía, llegaba a dar hasta el 23% al templo y a los gobernantes. Así que, vaya, ¿cómo puede ser que dando tanto sean ricos? Bueno, Dios enseña verdaderamente a su pueblo a serle fiel y Él obrará en sus vidas. Pero en cada uno, individualmente, no es algo que se impone. De hecho, nosotros hoy, en Romanos capítulo 13, versículo 6, 6 y 7, Dios nos manda que nosotros le honremos. Dice en Romanos 13, 6 y 7, y en aquel momento el gobierno romano era extorsionador, pero mira lo que manda el Señor en su palabra. Dice en Romanos 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Y entonces manda a cada uno de nosotros, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Dios dice, el cristiano que viva en paz con Dios. Y en paz con Dios significa que incluya a su prójimo también, por supuesto.
en paz con tu prójimo también. Y qué bendición tan grande. Ahora, cuando damos, debemos de dar con decoro. Y eso tiene que ver con que realmente yo no hago bombo y platillo de lo que estoy haciendo. Dice en 1 Corintios 16, el versículo número 3, dice ahí, bueno, en el 2, sigue diciendo, según haya prosperado, guardándolo. ¿Qué está diciendo guardándolo? La palabra de Dios nos dice que cuando tú diezmes o cuando tú des limosna, y limosna tiene que ser, es una manifestación de benevolencia al que tiene necesidad, cuando tú des, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. No hace falta que ha dado 10 céntimos, no, ha dado, no, nada de nada. Dios nos enseña a que le demos a Él, pensemos siempre que estamos honrándole y glorificándole a Él. Y es importante que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Con eso resumo lo que dice Mateo 6, del 1 al 3, si queréis apuntarlo. Luego, siempre que demos, que sea con un fin específico. Dice la palabra de Dios, ahí dice, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces esas ofrendas para la ayuda de los necesitados en Israel. Tiene que tener un fin específico. ¿Por qué ofrendo? ¿Para qué ofrendo? ¿A quién ofrendo? Y es importante tenerlo en cuenta, que uno de los objetivos es que Dios dice que nadie dé un vaso de agua a los demás si no es en el nombre del Señor. Que lo hagas de tal manera que lo que quieres es exaltar el nombre del Señor, extender el evangelio del Señor, alcanzar al prójimo con esa ofrenda, ese diezmo, y que la iglesia siga creciendo y que el nombre del Señor sea reconocido y exaltado en cualquier momento, en cualquier situación. Hermanos, algunos se han esforzado en dar para una furgoneta y Dios dice, gloria a Dios, pero ¿qué propósito tenía? Nada más que haya más oportunidades para que más personas puedan conocer al Señor, puedan venir al conocimiento de la verdad o crezcan espiritualmente en cada una de esas reuniones y en cada una de esas oportunidades que tenemos. Por eso es que no recogemos para que nadie se haga más rico. Y eso lo dice el pastor precisamente. Recogemos para que Él, que es el rico, sea honrado con nuestras ofrendas, reconociéndole lo que Él ha hecho por nosotros. Así que qué bueno es que le demos y le honremos. Dice Proverbios, capítulo 3, versículo 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Así es, honra al Señor con lo que Él te da a ti. Dice en el capítulo 11 de Proverbios, versículo 24, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero ellos vienen a pobreza. Así dice la palabra de Dios. El dador alegre agrada mucho al Señor. Para terminar, quisiera que vierais conmigo solamente 2 de Corintios, porque quiero mostraros el ejemplo supremo de dar. 2 de Corintios, por favor, capítulo número 8, y con esto terminamos. 2 de Corintios 8, 8, por favor. 2 de Corintios 8, 8. El apóstol Pablo, enseñando a estos corintios, les está diciendo que es muy importante que entiendan que la ofrenda es una manifestación de cómo está tu corazón con el Señor. Porque vas a reconocer, en primer lugar, a quién estás ofrendando, qué le estás mostrando de tu corazón y dónde quieres llegar con esa ofrenda. Dice el apóstol Pablo, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Está diciendo, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba la sinceridad del amor vuestro.
¿Y qué es lo que está diciendo? Dice el versículo número 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de la ofrenda y en el tema de la ofrenda pone al Señor Jesucristo. ¿Y cómo el Señor Jesucristo tiene que ver con la ofrenda? Por supuesto, Él es la ofrenda más grande que haya habido en este mundo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, es el dueño de todo, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¡Qué bendición tan grande! Él se hizo pobre, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él se hizo pobre siendo rico, todo le pertenece a Él. Él es el dueño de todo. De hecho, nos dice Isaías 9:6, pensando en Él, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado de todo el universo está sobre su hombro. Él es el dueño de todo. Siendo rico, se hizo pobre. ¿Sabéis cómo vivió en esta tierra nuestro Señor Jesucristo? Quería comprarte a ti y a mí, y significó como hombre que tuvo que darlo todo. Y fue un siervo de todo este mundo. Un siervo se hizo. Un siervo es un esclavo, por si alguien no entendiera. Un esclavo. Fue un esclavo para servirte, servir a su padre, pero para rescatarte a ti y a mí, pagando el precio que tenía que pagar. Se hizo pobre, se encarnó, se humilló, se limitó, se despojó, como dice la palabra de Dios en Filipenses, tomando forma de siervo. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como en el unigénito del Padre, lleno de gracia. Esa palabra gracia es clave. Quiere decir, la palabra gracia es regalo que tú y yo no merecemos, que Dios nos da. No lo merecemos, pero es lleno de gracia para darte a ti que no lo mereces, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que tú y yo merecemos. El pecador está destituido de la gloria de Dios. Y sin embargo, la gracia de Dios dice, si tú pones tus ojos en mí, mi muerte es una gracia que yo voy a obrar en tu vida, para que tú seas perdonado, limpiado, lavado, hecho hijo de Dios, y yo muero en tu lugar, que tú mereces morir. Porque de tal manera amó Dios a ti, puedes poner tu nombre, dice mundo, pero puedes poner tu nombre, porque de tal manera amó Dios a José Bernabéu, que dio a su hijo. Señor, mi vida te pertenece. Tu hijo se dio por mí, yo toda mi vida no tengo suficiente vida para darte a ti lo que tú te mereces. Que toda honra y toda gloria de todo corazón agradecido salga a Él y la ofrenda no sea nunca un estorbo, sino una bendición de poder servir y alabar a nuestro Señor, manifestando de que Él lo dio todo. ¿Cómo no le voy a mostrar yo con un poco de cada día a Él lo que Él me ha dado? Que sirvamos al Señor con corazones alegres. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, gracias por todo lo que haces por nosotros. Bendice, Señor, tu palabra. Gracias por ese regalo tan grande que nos has dado, que no lo merecíamos.